Hoy comenzamos con un nuevo estudio sobre Pablo, le he llamado La Pasión de Pablo. Pablo es uno de mis héroes. Am, a mí me gustaría mucho ser como él. Creo que esta es una muy buena idea para todos nosotros, buscar en la Biblia a personas a las que podamos imitar en nuestra vida. Y Pablo ha sido uno de esos modelos para mí. Si yo pudiera escoger a quien fuera en el Nuevo Testamento aparte de Jesús, me gustaría ser como el apóstol Pablo. Él fundó muchas más iglesias, viajó mucho más lejos, grandes distancias, hizo cosas nuevas, más que cualquier otro personaje bíblico. Y es una persona increíble. Esta primera lección que vamos a ver sobre su vida se llama Esclavo de Jesucristo. Y esto lo tomamos de Romanos 1:1, donde Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La primera declaración que Pablo hace: Pablo, siervo de Jesucristo. Pensemos por un momento, si pudieras escoger una palabra para describir tu vida, ¿cuál sería? Pablo escogió esta palabra: siervo. Así dice la palabra, siervo. Y esto significa esclavo. Esclavo de Jesucristo. De hecho, viene de la palabra griega doulos, y el idioma griego es muy quisquilloso sobre las palabras que utiliza. De hecho, la palabra que utilizamos para ministro o siervo es alguien que está desempeñando ese rol, como un empleo. Pero para ellos es solo eso, un empleo, es algo que hacen. Pero la palabra doulos es diferente. Un esclavo nunca será libre. Siempre va a ser un esclavo. Y esta palabra literalmente significa alguien que ha perdido su voluntad por la de su amo, que ha sido consumido por la voluntad de su amo. Y así estaba Pablo. Pablo estaba consumido por su amor, su devoción y su pasión hacia Jesucristo. Me encanta, me encanta. Él lo que quería era darlo todo a Jesús. Y él no quiere ser libre, él no está buscando una oportunidad. El mejor ejemplo que podemos encontrar sobre esto en el Antiguo Testamento es lo que llamaban el esclavo por amor. Yo no quiero ser libre, yo no quiero ir a ningún lado, yo quiero servir a mi amo por el resto de mi vida. Y eso es un esclavo por amor. Y de esto está hablando Pablo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Ahora, lo que la Biblia nos ha llamado a hacer a ti y a mí en el liderazgo, en el servicio a Dios, es lo que llamamos siervos líderes. Ahora necesito unos momentos para describir esto porque es totalmente opuesto de la forma en que el mundo ve el liderazgo. Yo creo que los siervos líderes son el único tipo de líderes que se necesitan en la iglesia y en el reino de Dios. No necesitamos a nadie más. Tenemos un Señor y su nombre es Jesucristo. No necesitamos nada más. Y el resto de nosotros solo somos siervos. Ahora, esto es radicalmente diferente a la manera en que el mundo ve el liderazgo. En Mateo capítulo 20 Jesús habla sobre esto y él dice: si en el mundo alguien quiere llegar a ser líder, se convierte en la gran persona, en el grandioso y se convierte en el jefe. Pero Jesús dice: no debe ser así entre ustedes. Entre ustedes, si alguien quiere ser líder, que se convierta en siervo. Luego utiliza esta palabra: si alguien quiere ser primero, quiere ser el jefe, conviértase en esclavo de todos. En el ministerio cristiano he descubierto que a medida que seas mejor siervo, mejor ministro llegarás a ser. Llegarás a ser un mejor líder espiritual. Ahora quiero enfatizar esto porque es totalmente opuesto al rol que muchos, especialmente pastores jóvenes, que toman para sí el rol de un presidente ejecutivo. Te digo, amigo, no necesitamos ningún presidente ejecutivo en la iglesia. Jesucristo es nuestro Señor y eso basta. El resto somos siervos. Y entonces Pablo, describiéndose a sí mismo, dice: yo soy Pablo, siervo de Cristo Jesús. Ahora, lo cierto es que esta es una de las razones por las que amamos tanto a Jesús. Si bien Jesús es Señor,
es el Rey de Reyes, Él se humilló a sí mismo, vino a esta tierra para servirnos. Él vino y se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo. Es lo que Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y es una de las razones por las que amamos tanto a Jesús, que Él se haya humillado para servirnos. Recordemos la última noche en que estuvo con sus discípulos, antes de su crucifixión, cuando tomó la toalla y se la ciñó a la cintura y también tomó una vasija con agua, cuando va con cada uno de sus discípulos a lavarles los pies. Ese era el trabajo de un siervo, y eso les sorprendió mucho. ¿Jesús nos va a lavar los pies? Recordemos lo que dijo Pedro: no, Señor, tú no me lavarás los pies. Por supuesto, Jesús le responde: si no me permites hacer esto, no tendrás parte conmigo. Lo que está haciendo Jesús es mostrarnos de lo que se trata el liderazgo en el reino de Dios. La pregunta que hacemos es: ¿qué es lo que dices cuando un rey te lava los pies? ¿Qué es lo que dices? Yo no sé tú, pero en cuanto a mí, no hay nada que yo pueda hacer más que rendirme a Él, porque nunca he encontrado tal amor que Él, siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey, Señor, que se humilló a sí mismo para servirnos y continúa haciéndolo cada día. ¿Qué me queda por hacer más que decir: yo soy un esclavo de Cristo Jesús? Eso es lo que está haciendo Pablo. Hay un dicho muy bueno en el idioma inglés que dice: a nadie le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importa. Es más que solo un cliché, es la verdad. Y como he dicho en muchas ocasiones, no puedes ayudar a nadie si primero no les amas. Ahora quiero dividir esta lección en 3 puntos principales, y el primero habla sobre la actitud de un siervo. La actitud. Y de hecho es aquí donde la servidumbre comienza. Todo comienza con la actitud que tomamos hacia otras personas. Cómo te relacionas con las demás personas, cómo miras a otras personas. Si siempre estás pensando en que todos deben servirte y lo que puedes sacar de ellos, eso no es ser un siervo líder. Eso es lo que llamamos un abuso de autoridad. Eso es manipulación. Precisamente así es el diablo. Es totalmente opuesto a cómo es Jesús. Él tiene la actitud de servirnos, y este es primordialmente el rol de un siervo. Es la manera en que nos vemos en relación con otras personas. ¿Cómo es que los miramos? ¿Los vemos como qué podemos sacar de ellos? ¿Qué es lo que pueden hacer por mí? ¿O los miramos como una oportunidad para poder servirles? Si nos miramos como superiores a otras personas, si nos miramos en competencia con otras personas, nunca vamos a tener la actitud de un siervo. Nunca seremos capaces de hacerlo. Ahora es algo que he descubierto viajando alrededor del mundo, en más de 80 naciones y predicando el Evangelio en unas 140 ocasiones en cada una de estas naciones. He descubierto que si puedo humillarme para servirles, si puedo venir y decir ¿qué puedo hacer para ayudarles? Si puedo tomar esta actitud, abre las puertas, me da la oportunidad para ministrar. Si yo tomo una actitud superior, yo tengo más dinero que tú, yo sé mucho más que tú, si tomo esa actitud, nunca seré capaz de ayudar a nadie porque es ofensivo. El orgullo no solamente ofende a Dios, el orgullo también ofende a las personas. Y entonces es la actitud del siervo. ¿Qué clase de actitud es la que tenemos? Tenemos que aprender a preferir a los demás por sobre nosotros. Es una declaración poderosa, y esta declaración la he tomado de la manera en que Jesús vivía. Él puso el ejemplo, él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y él se ciñe la toalla y comienza a lavarles los pies. Pero en Romanos capítulo 12, que es un versículo poderoso, dice: amaos los unos a los otros
con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Que Dios nos ayude. Yo he estado en este ministerio cristiano por mucho tiempo y lo que he descubierto es que existen muchos predicadores, pero no muchos caballeros cristianos. He orado una y otra vez: Dios, hazme un caballero. Hazme un caballero cristiano, eso es lo que yo quiero ser, y vemos muy pocos de ellos. En la iglesia de hoy, muchas personas quieren ser servidas y muy pocas personas prefieren a los demás por encima de ellos mismos. Esa es la actitud de la que estoy hablando, la actitud de un siervo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por ganancia deshonesta, es decir, no hacemos esto por dinero, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No somos señores, Jesús es el Señor, el resto somos siervos. Y a medida que somos mejores siervos, nuestra vida será de mayor agrado a Dios. Con razón Pablo era tan efectivo cuando dijo: soy Pablo, esclavo de Jesucristo. Es el único tipo de liderazgo que necesitamos en el reino de Dios hoy. No necesitamos más señores, ni directores ejecutivos. Solamente necesitamos personas que se entreguen a sí mismas y con humildad digan: quiero ayudar, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarte? El segundo punto que quiero tratar hoy es lo que yo llamo el ejemplo del siervo. El ejemplo del siervo. No solamente necesitas la actitud correcta, necesitas el ejemplo. Mira la vida de Jesucristo. Él es el ejemplo máximo para todo en nuestra vida, para cada área de nuestra vida. Jesucristo, quien estando en la misma posición que Dios, y es una declaración importante, siendo en la forma de Dios, se despojó a sí mismo de toda reputación y tomó la forma de un siervo. Y utiliza esta palabra, forma, 2 veces en la misma escritura. La palabra forma es una palabra griega que literalmente significa una realidad interna externalizada. Es decir, lo que eres verdaderamente en el interior se vuelve aparente en el exterior. Es lo que dice sobre Jesús, quien siendo en la forma de Dios, es decir, que Jesús no está pretendiendo el ser Dios, no está jugando a ser Dios, no. Él es Dios. Él es Dios hecho carne. Es uno de los grandes misterios divinos. Él no es mitad hombre, mitad Dios. Él es Dios, pero también hombre. Él es nacido de Dios y nacido de mujer. ¡Wow! Entonces Él no intenta ser Dios. Él es Dios. Muchos de los problemas que tenemos en la iglesia son causados por personas que están intentando ser alguien. Te digo, amigo, si estás intentando ser alguien es simplemente porque no lo eres. Si en verdad lo fueras, no tendrías que intentarlo tanto. Esta forma literalmente significa que lo que está en el interior se va a externalizar. Puedes verlo en el exterior. Y continúa diciendo que Jesús no es solamente Dios encarnado, sino que tomó para sí mismo la forma de un siervo. Y aquí tenemos esta palabra otra vez. Significa esclavo. Se volvió un esclavo por ti y por mí. Oh Dios, si esto no te induce humildad, ¿qué lo hará? Que Dios no solo se haya convertido en uno de nosotros, sino que se haya humillado a sí mismo y diera su vida por nosotros, morir por nosotros. Y es por esto que no puedo hacer nada menos que entregar mi vida a Dios, dar lo mejor de mí. Es porque Él dio lo mejor por mí. ¿Por qué no voy a hacer lo mismo? Entonces Jesucristo, quien siendo en forma de Dios,
tomó para sí mismo la forma de un esclavo. Se humilló a sí mismo y continúa hablando de esto. Se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos comprender que bajo el Imperio Romano los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Era contra la ley, no podía hacerse. La única forma en que podía crucificarse a un ciudadano romano es que éste cometiera un acto tan grave que debiera despojarse de su ciudadanía. Y solo los esclavos, solo los peores criminales podían ser crucificados. Y aún así Jesucristo se humilló a sí mismo hasta el punto de padecer la muerte terrible de un esclavo en una cruz. Vaya, qué pensamiento tan más humilde. Se volvió un esclavo por amor. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. Jesús lo dijo. No hay amor más grande que este, que el que un hombre dé su vida por sus amigos. Eso lo mantuvo en la cruz. No fueron los clavos romanos los que lo mantuvieron allí, no. Fue su amor por ti y por mí. El amor que él tenía en su vida. Se hizo esclavo para servirnos. ¿Qué es lo que dices cuando un rey muere por ti? Cuando un rey te lava los pies. Ahora, el tercer punto que quiero tratar con ustedes hoy es lo que yo llamo la recompensa. Y a todos les gusta esta parte de la lección. Y es el desarrollar la actitud correcta, la actitud de un siervo y también ser un ejemplo para los demás. Y yo quiero retarte porque esto es completamente opuesto al sistema del mundo que actúa a nuestro alrededor. Y hay gente a nuestro alrededor que está discutiendo y peleando, intentando subir la escalera del éxito, intentando establecerse. Y el problema con subir la escalera del éxito es que llegarás a la cima solo para encontrarte con que está apoyada en la pared incorrecta. Y he visto a muchas personas en esta situación. Y el otro día estaba leyendo un artículo. En realidad, este artículo fue escrito por el Dr. Ben Carson, quien yo creo que es un buen cristiano. Ben Carson escribió esta declaración en este artículo. Y el artículo dice: si alcanzar el poder te diera seguridad, ningún político necesitaría guardaespaldas. Si tener dinero te hiciera feliz, entonces ninguna de las personas adineradas ni de los empresarios sería tan infeliz. Si ser famoso te diera buenas relaciones, Hollywood sería conocido por sus largos matrimonios. Estas son palabras muy sabias. Sabemos que lo opuesto es cierto, que en el mundo las personas que dicen tener más poder tienen guardaespaldas para protegerlos. Y los ricos y famosos son de las personas más miserables de este mundo. Y las personas más atractivas de todo Hollywood tienen matrimonios que no duran ni siquiera un año. ¿Qué pasa? Que su actitud es incorrecta, no conoce nada sobre servir. Entonces, si tienes la actitud del siervo y el ejemplo del siervo, entonces podrás cosechar la recompensa. El libro de Filipenses es un libro fascinante porque en solo 4 cortos capítulos, y curiosamente Pablo escribe este libro en una cárcel, una celda, eso me asombra bastante. Entonces él escribe esto en una celda y el libro comienza. El libro de Filipenses es un libro muy hermoso porque es un libro feliz. Es un libro sobre regocijo y parece ser un tema central una y otra vez. Él está describiendo los beneficios que vienen con la actitud de un siervo, del ejemplo de un siervo. Hay gente que me pregunta, ¿qué hace para divertirse? Y bueno, pues yo les respondo, me despierto, abro mis ojos y estar vivo, ¿sabes? Es un viaje muy interesante. No es algo que intento hacer, no. Es la vida que está en el interior. Entonces, los beneficios que vienen. En el libro de Filipenses encontramos 3 puntos principales que ocurren cuando tenemos
la actitud de un siervo. Cuando desarrollamos esta filosofía de vida, yo no vine a ser servido, sino para servir y para dar mi vida. Cuando desarrollas esto, serás de las personas más felices en el planeta Tierra. Escogen vivir un estilo de vida simple, de felicidad, de gozo. Tienen las mejores relaciones, los mejores matrimonios, las mejores familias. ¿Por qué? Porque tienen la actitud correcta, la actitud de servir. Y este es el primer punto que ocurre. A. Dios nos honrará si servimos. Y de esto hablábamos en la lección sobre el favor de Dios, que es una de las mayores bendiciones y uno de los mayores beneficios el tener el favor de Dios. Es lo que dice en el libro de Filipenses, que Dios honrará a aquellos que sirvan. El libro de Proverbios habla mucho sobre esto y dice que antes del honor viene la humildad. ¿Y qué es la humildad? Servir a otros, humillarte a ti mismo, servir a otros. Pero si te humillas y sirves, entonces Dios te honrará a ti. Veamos Filipenses 2:9, habla sobre Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando sobre la resurrección de los muertos y la ascensión hasta el trono de Dios, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué Dios habrá hecho esto con Jesús? La razón es porque Jesús se humilló a sí mismo, aún hasta la muerte de la cruz, y porque Él se humilló hasta lo sumo, Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto lo he dicho antes, si somos mejores siervos, seremos mejores ministros, y Dios nos podrá honrar aún más y podrá confiar más en nosotros. No es lo que puedas hacer por ti mismo. Y he descubierto que este es uno de los mayores secretos de la vida. Las mejores cosas de la vida no son cosas, son personas. Y mis mayores logros no serán las cosas que yo logre por mí mismo, sino la influencia que tengo en otros para que logren cosas. Esto es multiplicación. Comienzo predicando a otras personas y enseñando a otras personas, y así yo multiplico mi vida. Es lo que Jesús nos está mostrando. Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Él se humilló hasta lo sumo, desde el mismo cielo hasta el infierno, y en la cruz se entregó por nosotros. Y como Jesús decidió ceñirse una toalla, Dios le entregó una corona. Oh, yo quiero ser como Él. Quiero ser como Él. El mundo siempre está peleando y jaloneando para subir la escalera del éxito. Eso a mí no me interesa. Siempre busco cómo puedo servir, cómo puedo bendecir, cómo puedo bendecir a más personas, qué puedo hacer para servirles. Dios ha sido tan bueno conmigo, mucho más de lo que podría merecer. ¿Cómo puedo compartirlo? Esa es la actitud. La actitud de un siervo, el ejemplo, y esta es la recompensa. Lo segundo que ocurre es, Dios será glorificado con nuestro servicio. Dios nos honrará no solamente porque hacemos su voluntad o tenemos la actitud correcta. Ahora somos esclavos de Jesucristo. También Dios será glorificado con nuestro servicio. Cuando nos humillamos para servir a otros, básicamente hace dos cosas. Número uno, trae unidad, promueve la unidad. Siempre que vemos egoísmo, encontraremos personas peleando por ser el líder, por ser el jefe, y esto lo único que provoca es división. La unidad es el resultado de la humildad, la actitud correcta de humildad. También destruye la rebelión. La rebelión no comenzó en el planeta Tierra. La rebelión comenzó en el cielo, en el mismo trono de Dios, cuando Lucifer comenzó
a intentar exaltarse a sí mismo, diciendo: yo seré como el Altísimo. Yo seré exaltado por encima de la congregación. Yo seré. Y cuando comenzó este proceso, comenzó una rebelión que al día de hoy continúa. Entonces, con la humildad, esto se revierte. Crea unidad y destruye la rebelión. ¿Cómo puedes luchar contra esto? Recuerdo hace muchos años, tengo 2 hijas, y desde luego mientras crecían alguna vez necesitaron corrección, disciplina. Y recuerdo una vez que mi hija mayor, quien siempre ha sido de un carácter muy fuerte, solo, ya sabes, de voluntad muy fuerte, siempre peleando por lo que ella creía que era correcto. Era una buena niña, pero de voluntad fuerte. Mientras que la menor tenía una personalidad totalmente opuesta. A la primera siempre tenía que tenerla bajo control y a la segunda siempre tenía que darle un empujoncito. Y porque siempre ha sido muy tímida y un poco introvertida. Recuerdo que mi hija mayor se acercó conmigo un día y me dijo: papi, cuando tú nos disciplinas, me disciplinas con más dureza a mí que a mi hermana. Y dije: tienes razón, tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Le dije: yo nunca te he disciplinado de una manera en la que cuando termine de disciplinarte aún puedas sentirte resistiéndome. Mientras que tu hermana es lo opuesto. Cuando ella hace algo malo, simplemente se rinde. Y yo no quiero en ninguna manera lastimarla o lisiarla o destruirla, solo quiero corregirla. Y si podemos comprender esto, que la actitud humilde traerá unidad, traerá paz, traerá bendiciones. Entonces, cuando nos humillamos y servimos como Jesús, cuando Jesús se humilló para servirnos, ¿qué pasó? Trajo unidad, nos reconcilió una vez más con Dios. Ya no somos unos extraños, ahora hemos sido acercados a Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué hermosa verdad! El tercer punto que veo es que las personas a nuestro alrededor se gozarán. Esto traerá bendiciones a su vida también. Comenzarán a regocijarse. Este es uno de los beneficios que vienen de servir. Es la recompensa del siervo, que las personas puedan gozarse también. Este es el tema central del libro de Filipenses. En este libro encontraremos que la palabra gozo se encuentra 16 veces. Ahora, cuando Dios repite algo, no lo está repitiendo porque no tenga otra cosa que decir. No. Lo repite para hacer énfasis. Intenta ayudarnos y hacer que entendamos. La verdad es que muchos aprendemos lentamente. Entonces Dios tiene que repetirnos las cosas una y otra vez. Está bien dicho que la repetición es la madre de todo aprendizaje. Entonces 16 veces Él dice: gozo, 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 gozo. ¿Y dónde está este gozo? ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Qué lo provoca? De hecho, así llaman al libro de Filipenses los estudiosos de la Biblia, el libro del gozo. El libro del gozo, el libro del regocijo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál será el secreto de todo este gozo? Yo te diré de dónde viene. Viene de la actitud de servir. Porque los filipenses amaban servir. De hecho, es así como Pablo cierra esta carta. Filipenses cierra en el capítulo 4 y Pablo dice: en mi viaje misionero nunca escuché de ninguna otra iglesia, sino de ustedes. Vaya, qué declaración, ¿verdad? Todas las demás iglesias habían olvidado a Pablo, aun cuando fue el mismo Pablo quien había fundado todas estas iglesias. Y él sale a fundar más iglesias, todos lo olvidan, excepto los filipenses. Y también les dice: he recibido la ofrenda que me enviaron, que ha sido para mí como un olor fragante que ha ascendido al mismo trono de Dios. Esas no son solo palabras que él dice. Es la verdad, es la realidad, es parte del gozo que ellos están experimentando porque ellos han aprendido
a servir. Que Dios nos ayude a aprender este secreto. Continuamente le pido al Señor que me muestre nuevas maneras en que yo pueda bendecir a otras personas. ¿Qué puedo hacer para bendecirles? ¿Cómo puedo servirles? Y si tú aprendes a vivir de esta manera, déjame decirte que tú tendrás una vida completamente realizada, tendrás una vida feliz y también podrás dormir con una sonrisa en las noches, podrás sonreír en tus sueños porque Dios será glorificado con tu vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, utiliza el ejemplo de Jesús y diciendo, puestos los ojos en Jesús, quien, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo fue Jesús capaz de soportar la cruz? Por el gozo. Gozo. ¿De dónde viene este gozo? ¿Vendrá de la cruz? No, 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 no. Él mira mucho más allá de la cruz. Él mira lo que la cruz va a lograr. Él mira más allá de lo que es la resurrección y la ascensión. Él mira más allá. Nos mira a ti y a mí. Él mira a su iglesia hoy. Él mira lo que está pasando en su reino. Jesús, quien por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Dios nos ayude a aprender este secreto. Muchas veces somos cegados a todo lo demás y solo podemos ver la cruz. No hagas esto. Esto es un error. Mira más allá de la prueba y comprende que la grandeza en el reino de Dios viene a través del servicio. Entonces, si yo puedo aprender a ser mejor siervo, si yo puedo aprender a dar más, compartir más, amar más, ser mejor, seré un mejor cristiano y también seré un mejor ministro. Ese es el secreto de la grandeza en el reino de Dios. Que Dios nos ayude a todos a aprenderlo. Que en lugar de pelear las peleas que da el mundo, pasar por todos los problemas intentando ser exitosos, ser alguien, ser importantes, si nos humillamos ante Dios y hacemos su voluntad, Dios será glorificado en nuestra vida y también nos va a dar honor. No habrá nadie que pueda honrarte como Dios lo hace, y cuando aprendes ese secreto, podremos vivir una vida completa. Como Jesús, como se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Yo no sé tú, pero yo quiero aprender de lo que hablaba Pablo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús.